Esta semana en Cuadriga, el futuro de Siria depende solo de Assad. La guerra civil en Siria cumple su quinto año sin fin a la vista. El conflicto se ha cobrado más de 220.000 muertos y casi la mitad de la población está desplazada. Ahora Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a comprometerse en el conflicto. El secretario de Estado John Kerry dijo que su país deberá negociar con el régimen de Bashar al-Assad y que está buscando la forma de reiniciar conversaciones. Para conseguir que el régimen de Assad negocie, tenemos que dejarles claro que debe haber determinación por ambas partes. Y para ello el régimen tiene que cambiar sus exigencias en las negociaciones. Hasta ahora Estados Unidos y otros países occidentales insistieron que Assad no debería desempeñar un papel en el futuro de Siria. Tanto la oposición como Turquía, Inglaterra y Francia rechazaron este cambio de postura de Estados Unidos. Esta semana con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. Estados Unidos negociará con Bashar al-Assad. ¿Pero qué ha pasado para que veamos este cambio de opinión en la Casa Blanca? La estrategia de Washington y los aliados fracasa, conforme también avanza la amenaza yihadista en distintos puntos del mapa. Lo hemos visto de alguna manera también en los últimos atentados de Túnez del último miércoles. Pero veremos a los Estados Unidos hablando con Bashar al-Assad, a quien has indicado durante todo este tiempo como el principal opresor del pueblo sirio, con el aliado de Rusia, de Irán y también del Hezbollah libanés. ¿Qué dirá después de todo esto la oposición democrática en Siria y sobre todo las miles de víctimas que dejan 4 años de cruenta y feroz guerra civil en Siria? Son preguntas difíciles que queremos atender en esta edición de Cuadriga. Lo hacemos con 3 voces autorizadas. Comenzamos inmediato con Angie Bauer, periodista alemana, colaboradora del grupo de radio y televisión ARD. Angie estudia Ciencias Políticas e Islámicas. Actualmente trabaja como reportera especializada en Oriente Medio, Turquía y Afganistán. Xavier Servilla es analista en Seguridad y Política Internacional. Xavier es colaborador habitual del Instituto Español de Estudios Estratégicos y del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional, Grupo GESI, en España. Y Amir Valle, periodista especializado en Oriente Medio y América Latina, posee una amplia trayectoria en radio, prensa escrita y televisión. Amir ha publicado sobre el mundo árabe libros en el nombre de Dios y Con Dios en el camino. Bueno, muy bienvenidos a todos ustedes. Y tal parece que el enemigo de ayer es el amigo de mañana. ¿Es más fácil para los Estados Unidos negociar con Bashar al-Assad que enviar tropas al terreno para combatir al Estado Islámico, Amir? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que no creo que Bashar al-Assad vaya a convertirse en el amigo de mañana. O sea, eso es algo muy importante. Creo que sería más bien un aliado. Que Kerry lo dejó bastante claro, o sea, es tratar de llevarlo de ser parte del problema a ser parte de la solución. Creo que ahí está la estrategia. Lo importante, Jenny, habría que ver, y en esto creo que sí hay que aclarar, desde mi perspectiva, esa conversación y esa inclusión de el Assad digamos, en la solución del conflicto, sería algo bastante importante para resolver en este momento el conflicto, ¿no? Vamos con esa clave que tú amenazas también y que tú anuncias. Amir, ¿qué habría detrás de este discurso o de este anuncio que hace el secretario de Estado John Kerry también para los aliados árabes suníes de los Estados Unidos? ¿Qué hay detrás? ¿Habría también una estrategia política que cabría aquí también mencionar, Javier? Lógicamente, una de las interpretaciones del discurso de Kerry es también presionar un poco a lo que es los actores suníes, porque los actores suníes hasta ahora están apostando por una estrategia militar. Incluso tenemos últimas noticias de que Qatar o emisarios de Qatar estarían intentando que el Frente al-Nusra fuese su marca en Siria a cambio de que abandonaran Al-Qaeda. Es una estrategia que no está de acuerdo con lo que quiere Obama, que es una solución política, o lo ha querido por lo menos. Claro, ahora se apuesta claramente por una estrategia política, pero también hay que ponerlo en el contexto de presionar a los actores suníes para que vayan a una mesa de negociación. Si los actores suníes no van a la mesa de negociación, al-Assad en Siria es el único actor actualmente que puede hacer frente al Estado Islámico. Pero eso es sorpresivo también y muy curioso lo que Xavier menciona. ¿Estás de acuerdo de que ese anuncio de Kerry, en este caso el jefe de la diplomacia estadounidense, sería más bien para los aliados árabes suníes de los Estados Unidos y no necesariamente para Bashar al-Assad y los otros aliados, Rusia, Irán y el Hezbollah? Yo creo que la idea de que no se puede conseguir una solución en Siria e Irak
sin el régimen de Assad es una idea vieja, no es nuevo. Lo nuevo es que se diga claramente que hay que buscar una solución. No se ha dicho con Assad, se ha dicho con el régimen. O sea, la cuestión si esto se va a hacer con la persona de Assad o no está resuelta, yo creo, por lo menos no a medio plazo. Pero yo estoy convencida de que llevan más de un año, a lo mejor 2, que saben que no pueden encontrar una solución militar. Y esa es, de hecho, una de las razones por las que hay esa división con Turquía, por ejemplo, que está apoyando de algún modo, sigue apoyando de algún modo los grupos yihadistas, el Estado Islámico, Nusra y los otros. Turquía dice claramente que quieren que Assad se fuera, mientras que los Estados Unidos llevan más de un año diciendo que lo primero, lo más importante es la lucha en contra a los yihadistas. Bueno, pero si ahí Assad hubo no se siempre tiene una que ir diferencia. para que esto funcione o vaya para adelante, como tú dices, Anja, si Assad no se tiene que ir, entonces, ¿qué pasa si se queda? ¿Cuánto combustible le da al propio Assad dentro y fuera de Siria esta opción de diálogo que establecen los Estados Unidos, que por lo demás no es nueva? Yo creo que ahí hay que tener en cuenta algo. Esta no es una decisión que ellos tomaron porque son buenos, sencillamente es la única solución viable que hay en este momento. Primero, el Assad no han logrado, la oposición islámica democrática no ha logrado quitarle poder. O sea, llevan 4 años y Assad sigue estando en ese lugar, a pesar de todo el apoyo que ha recibido, vamos a hablar así. En segundo lugar, la alianza de Rusia, Irán y Hezbollah y el Hezbollah libanés sobre todo, está convirtiendo a el Assad en un ser invulnerable desde muchos puntos de vista, sobre todo porque Francia, Estados Unidos, Arabia Saudí y el resto, digamos, de los aliados han manifestado que no van a intervenir directamente en una guerra sobre el terreno como tal. Y por otro lado, la amenaza del Estado Islámico, que hoy es más fuerte que nunca, le da otro voto a favor del Assad, porque es un enemigo del Assad. Pero todos estos factores que tú has mencionado, que son ciertos, están ya desde hace un tiempo. Uno se pregunta por qué se han demorado tanto en anunciar esto, que venía siendo ya un secreto a voces. Bueno, han estado negociando siempre con al-Assad, porque nadie se crea que no hay líneas diplomáticas abiertas. Lo que pasa, ha llegado a un punto, por ejemplo, estas 2 últimas semanas, 2 de los grupos rebeldes más importantes, sobre todo el movimiento Hazam, que era el movimiento secular y el principal movimiento rebelde que apoyaba a Estados Unidos, se ha disuelto, porque ha sido atacado por el Frente al-Nusra por varios frentes y se ha disuelto, y muchos de estos miembros han pasado a integrar parte de grupos yihadistas. Luego, cuando tú sobre el terreno, tu apuesta era entrenar a grupos rebeldes y ves que los grupos rebeldes se van desintegrando, tienes que buscar un plan B. Luego, esta manifestación de Kerry ya se produjo en Reino Unido, algunas voces autorizadas en agosto-septiembre. Ya dijeron, señores, hay que hablar con al-Assad, porque la posibilidad de que haya un vacío de poder o que las estructuras de poder de al-Assad se vengan abajo facilitaría que Estado Islámico u otros grupos yihadistas ocuparan ese vacío de poder. O los propios franceses, hubo parlamentarios también que visitaron pese a Hollande, visitaron Damasco. Sí, Uno se pregunta por qué entonces la Unión Europea, algunos actores de la Unión Europea se rajan vestiduras con este anuncio de Kerry. Si se plantea actualmente como que Bashar al-Assad es el más menor para Siria. Bueno, también tenemos que buscar un ejemplo en Egipto. O sea, cuando hubo el golpe de Estado de al-Sisi, pues todo el mundo implícitamente lo apoyó. ¿Por qué? Porque no les gustó la opción política que había salido de unas urnas democráticas. Luego, lo que un día es rasgarse las vestiduras, al día siguiente en política internacional las cosas cambian mucho, hay muchos actores, pero a mí me gustaría destacar una cosa, que la clave en todo este conflicto, la llave la tiene Irán, porque Irán es el apoyo económico y militar de al-Assad. Al-Assad este último año estaba un poco debilitado, porque en 2014 ha habido las 3 primeras manifestaciones de alauitas en contra de las políticas de al-Assad. Lo que pasa, la aparición de Estado Islámico le ha dado
ese golpe de aire para sentirse parte importante para solucionar el problema de Siria. Muy interesante lo que mencionas antes. Quisiera preguntarte, ¿es posible ver esa imagen de Estados Unidos negociando con quien sea de parte del régimen sirio en una mesa, con Irán también, considerando, por ejemplo, que en Israel va a su cuarta legislatura el primer ministro Netanyahu, que ha dicho que no va a aceptar una cosa como esa? Sí, es una situación muy difícil, yo creo. Y de hecho yo creo que Netanyahu ha ganado las elecciones también un poco por haber conseguido crear una especie de marioneta inmensa que es el miedo a Irán. A mí me parece completamente irracional. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que puede llevar a la paz, yo creo, en la zona, es la integración de Irán en todo este juego internacional. Y por eso yo creo, por ejemplo, las contrataciones sobre el poder nuclear de Irán está también en juego con todo esto. Si se consigue llevar a bien a las contrataciones sobre el poder nuclear, se puede también acercarse más a Irán e integrar a Irán. Sin Irán ahí no se juega nada. No nos olvidemos, Irán tiene la mano fuerte en Líbano. Líbano es como una especie de dedo añique de Siria. Irán apoya a Assad. Irán apoya al gobierno en Irak. O sea, ahí no se juega nada sin Irán. Consignar de que la gran avanzada de las milicias chiíes es a cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán, con grandes éxitos, por fin, sobre Estado Islámico en Tikrit, allá en Irak. ¿Cuánto cuenta Irán? ¿Cuánto va a contar en el futuro, Amir? Mira, creo que esa es una pieza importante, para no decir que quizás sea la pieza, como bien decía Ángel. Hay que tener en cuenta muy simple, una posible, y vamos a hablar de posibilidades, una posible conversación que esperemos que antes del 1 de julio se logre entre Irán y Estados Unidos. ¿Qué lograría? Primero, se podría establecer, para decirlo así, una estrategia de pesquisas, es decir, hacer una especie de estrategia conjunta para perseguir, de espionaje para perseguir todos los movimientos de expansión del yihadismo en la zona. Eso solamente se podría lograr con la conjunción de esos dos estados. Hay que ser claro. Segundo, fíjate, vamos, porque esto sigue saliendo más allá. Segundo, hoy uno dice, en Irak hay 230.000 soldados, supuestamente combatiendo contra el yihadismo, pero son soldados que vienen 4 yihadistas, tiran 4 tiros al aire y todo el mundo sale corriendo. Esa es la verdad. O sea, una conjunción entre esos dos estados podría construir un verdadero ejército. Y si se unen los recursos de esos dos países, y es lo que generalmente todos los analistas están viendo, se podría crear verdaderas infraestructuras en Afganistán, en Irak e incluso en Siria contra el yihadismo. Eso si fuera solamente el yihadismo, el gran elemento divisorio entre todos los aliados. Pero ¿qué pasaría con Arabia Saudita, con Qatar, cuando Estados Unidos es amigo ahora de Irán? Yo soy más escéptico. Yo creo que este tipo de colaboración a este nivel no se va a dar. Pero sí es cierto que en el marco de las negociaciones del programa nuclear iraní, sobre todo en los encuentros bilaterales, ya se ha hablado de Siria. De hecho, el gobierno Rouhani, si se consigue un acuerdo nuclear, el siguiente paso es abrir una negociación política sobre Siria, porque el peso que soporta Irán en su apoyo al Assad es muy elevado. Y Rouhani, el gobierno Rouhani, cree que el principal problema para mantener el régimen es interior, es decir, hay que mejorar la economía, la sociedad y dar un poco más de libertades. El problema es que hay la otra parte, que es la ultraconservadora, los principalistas, que creen que ahora es el momento oportuno para exportar la revolución y para consolidar los poderes o los proxies que Irán tiene en Líbano, en Siria, y para poder crear esa media luna chií de la que tanto se habla. Es un tema no menor, porque Irán va a tener elecciones pronto también, ya está preparando de alguna manera su artillería política. Ahí entramos en otro tema que es importante. Es decir, en cuestiones del Medio Oriente, lo vimos con Israel ahora recientemente, todo lo que se puede hacer son dar algunas perspectivas, porque hay tantas fuerzas en choque que al final uno no puede dar un conjunto. Vamos a hablar. Conversaciones puede haber. Tiene buen olfato. Él dijo que iba a ganar Netanyahu claro, con Israel. ¿Qué cierto. ¿Qué pasa? No, lo bueno de esto es muy simple. ¿Se puede establecer conversaciones en esta región? En mi opinión, no. Por una sencilla razón. Primero, en Siria, igual que en la región, tendría que existir una voluntad de diálogo. No existe en lo absoluto. Sigue siendo el gran problema la pregunta
¿qué pasaría cuando nos sentemos en una mesa de diálogo con Bashar al-Assad? Es decir, ¿lo llevaríamos al Tribunal Internacional o le pasaríamos la mano? Esa es la gran pregunta a la hora de eso. Pero segundo, la otra cosa, y tú lo mencionabas ahorita, que me parece que es bochornoso, es la posición de Occidente ante todo lo que está sucediendo. Es decir, mucha gente dice ahora, bueno, Occidente, Estados Unidos se está preocupando, la Unión Europea se está preocupando, Francia se está preocupando. No, se están preocupando porque de pronto el fenómeno islámico se le fue de las manos. Porque los está amenazando directamente. Y los está amenazando directamente. Y me quiero detener en Europa, Angie, quiero preguntarte concretamente, ¿cómo evalúas tú ha sido el papel de la Unión Europea con Alemania también a la cabeza respecto a este tema? Cuando sabemos que el fenómeno del yihadismo, que es algo que está a las puertas de Europa por su proximidad geográfica, pero también cuando vemos que muchos de los militantes, de los milicianos, son jóvenes radicalizados que vienen de Europa hasta Siria o hasta Irak, por ejemplo. ¿Se ha hecho lo suficiente? ¿Ha habido voluntad? ¿Ha habido olfato como para criticar a Estados Unidos ahora en esta situación? Son varias preguntas. Sí. Yo creo que con respecto a la cuestión del papel de Europa con respecto a lo que pasa en Siria, ahora en Irak, es claro que ha sido patético, Europa ha sido inactiva. Ahora yo no sé qué se podría aconsejar. Yo he seguido la cosa de Siria desde el primer momento porque estuve en Siria cuando empezó todo este rollo. Y yo, aunque estuve completamente del lado de la oposición no armada, pues yo no supe qué decir. Cuando hubo las manifestaciones durante meses y los soldados de Assad estuvieron matando a la gente que estaba en la calle pidiendo libertad, que en un principio no pidieron ni siquiera que se cayera el gobierno, pidieron libertad, pues luego empezaron a armarse y a mí me parece que ahí entraron demasiadas armas con demasiada velocidad, pero yo estaba al lado de ellos hasta este momento, pero luego han empezado a pulular grupos armados de distinta índole, con distintos nombres que no se entendía lo que eran. Incluso la Armada Siria Libre, que era el lado de los buenos, de los seculares, incluso ellos hacían masacres. O sea, pues yo te digo, yo no he sabido nunca qué habría tenido que hacer Europa para parar todo esto. Yo no tengo la receta, yo no creo que nadie la tenga. Hay una otra cosa es la segunda pregunta que tú hiciste. ¿Hizo Europa todo lo que hace falta para frenar a todos esos yihadistas que se fueran ahí? Yo creo que no, y no estaban preparados para esto. Es la primera vez que esto sucede a un nivel de esta envergadura. Interesante, Angie, que lo que nos cuentas, pero esa no haber hecho lo suficiente pasa también de alguna manera por una especie de haber sido muy ingenuos, pensar de que lo de Siria iba a ser tan fácil como derrocar a Hosni Mubarak en Egipto o Ben Ali en Túnez, por ejemplo. Nadie se esperaba a que se iba a convertir en este infierno. Y con lo que tú conoces ahora internamente de Siria, ¿hay oposición democrática al interior del país? Hay, pero es pequeñísima. Y también esta no tiene toda la confianza de la gente, porque estos también hicieron pillaje, estos también fueron incapaces de organizar. No nos olvidemos que una de las razones por qué, por ejemplo, el Estado Islámico en un principio tuvo un cierto acuerdo de la parte de la población fue que fueran capaces de organizar cosas, de organizar que funcionaran los hornos para que hubiera pan. Cosas así de sencillos. Ahora a mí me parece, por lo que leo, que el apoyo ya está disminuyendo porque la gente está harta. Pero la oposición democrática no fue así, esta llama grande y de revolución y todos detrás de ellos. ¿No es verdad? Y después de todo esto que hemos visto, va a haber primavera árabe en Siria, cuando se ha desmantelado prácticamente todas las posturas Eso fue, en primer paso, fue Assad, el régimen del Assad, que lo mató. Después de todo esto que... ¿Sí? ¿Dices tú? No, estoy de acuerdo, totalmente. Bueno, yo quería apuntar que también uno de los principales problemas es que la oposición se ha dividido y no ha sido capaz, desde que se creara la coalición nacional en la cumbre de Doha de 2012, de articular una verdadera alternativa a lo que había al Assad. Y fruto de este vacío tal como ha dicho ella, ha sido el apoyo que han tenido los grupos yihadistas, porque han aportado orden y estabilidad
en un momento en que reinaba el caos. Estamos hablando del Comité de Coordinación, que es la oposición que está aprobada por Al-Assad, pero luego tenemos a dos grupos en el exterior que no se ponen de acuerdo, que uno está dominado por Arabia Saudí y Qatar, el otro por Turquía, y cuando se sientan en una mesa de negociación, no es que no se pongan de acuerdo con el representante de Al-Assad, es que no se ponen de acuerdo entre ellos. Y en ese sentido es muy ingenuo o casi ilusorio pensar de que podría darse las conversaciones de Estados Unidos y Bashar al-Assad o quien sea nuevamente del régimen en el contexto de Ginebra I, como se planteó esto de ser un gran gobierno o una gran mesa de unidad nacional, es imposible. Yo creo que no es imposible, lo que pasa, como decía muy bien él, falta voluntad política, pero ahora hay 4 vías diplomáticas abiertas para hacer un Ginebra III. O sea, fíjate, hay algo que a mí me parece que, o sea, que se ha dicho. O sea, yo vengo de un país donde esa técnica es establecida. Fue algo que acá, en Alemania, hizo Goebbels. Es decir, cuando tú tienes a una población empobrecida, a una población absolutamente en la ruina, esa persona va a pensar en sobrevivir, no va a tener un tono político en su cabeza. Y eso es lo que está pasando básicamente con ella. Por eso la oposición, digamos, más seria es minoritaria, porque no logra acaparar. Estamos hablando de un país que tiene 14 millones de personas fuera 12 millones de personas fuera del país. Es decir, de ellos 4 millones de refugiados. Es decir, estamos hablando de un país que el Producto Interno Bruto, para poner algunas cifras rápidas para que se entienda, de 60.000 millones, en el 2010 estamos ahora a 23.000. No tiene la capacidad, o sea, el Assad perdió toda, digamos, su gran gallina de los huevos de oro, que era el control de los pozos petroleros. 380.000 barriles diarios ha perdido en este tiempo. Pero estamos hablando que según UNICEF, 2 de cada 3 sirios está viviendo en estos momentos por debajo del umbral de la pobreza. Vamos a entrar en detalle de todo el tema de los refugiados, que es el gran drama humanitario, pero yo me pregunto en el contexto de la oposición siria, para terminar esta primera etapa del debate, ¿qué pasa con una oposición? Ya, la democrática es una menor parte, pero hay una enorme porción de oposición armada. ¿Qué pasaría si ven esta oposición a los Estados Unidos negociando con el gran traidor, como lo llaman ellos, ¿no? Con Al-Assad, cuando tienen armas? Pues las filas yihadistas es lo se que van a nutrir. Es lo que están esperando, pero al final esto va a acabar siendo, en el frente militar, va a acabar siendo un frente entre 2 posiciones. Lo que pasa, paralelamente a esto, hay que luchar para que la estrategia política salga adelante. De hecho, Rusia está intentando organizar a la oposición para hacer Ginebra III. Por el otro lado está Estados Unidos e Irán, que a través del acuerdo nuclear van a intentar sentar a Irán también en la mesa de negociación. Luego hay líneas directas con Al-Assad, porque estas están. Luego está de Mistura, el enviado especial de Naciones Unidas, que está intentando crear lo que se dice la congelación de conflictos en ciudades determinadas. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que los grupos rebeldes armados se han diluido y están todos yendo a los grupos más fuertes. ¿Por qué van allí? Entre otras cosas por dinero, me imagino. No, van porque Estados Unidos dice que va a atacar a Estado Islámico y bombardea al Frente al-Nusra, cuando el Frente al-Nusra, por ejemplo, dentro de los grupos rebeldes, aunque sean moderados, tenían alianzas con ellos, luego ya no se fían. ¿Qué van a hacer? Pues se van a los grupos más fuertes, que saben que estos sí van a buscar el objetivo que ellos quieren. Pero están mejor organizados y a lo mejor pagados también, porque hay también un tema, un factor económico. Ese es otro tema también. Y hay algo o sea, todo esto ocurre en un contexto muy interesante. Es decir, solemos hablar de la Guerra Fría antiguamente. Todo esto ocurre en esa Guerra Fría que está entre Arabia Saudita e Irán por controlar la hegemonía en esa región. Entonces, estamos hablando de que además de sentar a Irán en determinadas cosas, hay que sentar también, como lo hemos visto antes a Qatar, que mueve los hilos por debajo, pero a Turquía, que también está moviendo determinados hilos, a Rusia. Es decir, ¿son acaso los rezagos también de esa guerra bipolar que vimos hace décadas, de alguna manera, Estados Unidos, Rusia, peleando de más lejos, pero también con estos países y entonces, del Oriente Próximo? Ahí volvemos a decir algo que hicimos ahorita.
O sea, ahorita yo creo que la posición de Occidente, en este sentido, Estados Unidos y la Unión Europea, tiene que intentar buscar un balance, hacer presencia real. Porque cuando digo vergonzosa postura, es que el mutismo que tiene hoy se rompió de pronto a partir de que al-Zawahiri dijo, bueno, yo voy a crear el califato internacional para llevar este movimiento islámico, este movimiento yihadista al mundo entero. Y empezaron a aparecer determinadas cosas, sucedió determinado... O sea, ahí es cuando el mundo occidental, Estados Unidos, Unión Europea, empieza a preocuparse por esto. O sea, yo creo que esa podría ser una entrada a buscar un balance dentro de esa región. Un balance... Una especie de mediador. De mediador, es decir, por ahí, buscar un balance entre todo ese... Pero es que lo que duele es que después de un balance, un mediador, después de 220.000 muertos, eso es lo que hizo, eso es lo que duele del balance. Después de todas estas muertes, de que el país está de rodillas en desastre, ocurre esto, un nuevo cambio de estrategia de Estados Unidos. ¿No es vergonzoso eso también? Lo digo, no lo digo yo, lo dicen muchas editoriales en el mundo, sí. Este cambio... Lamentablemente, Jenny, hay una cosa que en política se llaman daños colaterales. O sea, esa palabra que a todos nos eriza, realmente suele ser en el terreno de la política tener un peso muy grande. O sea, cuando Estados Unidos ahora está apostando por conversar con el Assad, en algún momento, fíjate que ellos dicen, a lo mejor en algún momento no será necesario hablar con él, pero en principio están diciendo que estarían dispuestos a conversar con él. Pero sobre ese hombre pesa la muerte de 200.000 personas. Y en este momento, en ese contexto, no importa desde el punto de vista político, repito, porque el objetivo a conseguir es mayor. Es decir, el objetivo a conseguir es tratar de evitar que esas muertes no se expandan por una región que usualmente suele ser como un polvorín. Yo creo que hablando de esto, o sea, son todos asesinos. O sea, si hablando de esto, son asesinos. Hablando en buen alemán, en buen castellano. Pero yo creo que... Mientras tanto, la gente que ha vivido, a lo mejor estaba simpatizando con la oposición en un principio, pero con todo esto que han vivido en los últimos 4 años, como tú bien dijiste, lo que quieren es vivir. Yo me acuerdo que cuando hablaba con la gente en Siria, les preguntaba que si no querían que hubiera un régimen diferente. Ellos me dijeron, pero yo tengo miedo a que nosotros tengamos la misma suerte que Irak con la guerra civil. Eso fue la peor pesadilla que tuvieron ellos. Entonces, de un lado sí es atroz decir, pues ahora vamos a hablar con los que son responsables por esos barriles de bombas y todo esto. Pero de otro lado, yo creo que lo importante es pararlo de algún modo. Y luego la cuestión es, yo no creo que hablando con Assad se puede hablar solo con él y él estaría de acuerdo solo en el caso de que se le presiona, que Rusia le presiona, que Irán le presiona, que si no, no lo hace. Si lo hacen ellos, él de todos modos entre ellos no se puede mantener. Y entonces yo creo que una solución después de la guerra no sería una solución de volver al régimen de Assad tal como estuvo. Sería diferente de todos modos. Bueno, en medio de todo esto que estamos hablando está sobre todo una desesperada población civil, o lo que queda de ella. El país está de rodillas, es todo un desastre. 4 años no solamente de violencia, no solamente de muerte, sino 4 largos años de fallos enormes, de ineficacia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Intento en intento y de fracaso en fracaso. Después de todo uno se pregunta, después de Siria, ¿qué? Mohamed y sus hermanos apenas pueden permitirse comportarse como niños. Su padre murió hace un año, combatía con las fuerzas rebeldes. Rezo a Alá para que sea el mejor estudiante de 2º grado, para que mi padre, que está en el paraíso, sea feliz. Después de 4 años de guerra, en Siria continúa la destrucción masiva y la violación de los derechos humanos. El ejército sirio dejó caer bombas de barril llenas de explosivos y metralla en un área residencial de Alepo. Aquí hay civiles y familias, no sé qué decir. Desde esta madrugada nos han estado bombardeando, bomba tras bomba. Aviones de combate en una región cercana a Damasco. Este video reciente muestra cómo la gente vive atemorizada. Y aún se sospecha de ataques químicos contra civiles. El lunes, un supuesto ataque de gas cloro mató a 6 personas en la provincia de Idlib.
El ejército militar tildó de propaganda esta acusación. Los civiles sufren ataques no solo de las tropas de Assad, sino también de los grupos rebeldes y los militantes de Estado Islámico. Bueno, recientemente unas 40 ONGs han denunciado la dramática situación humanitaria de Siria en un documento titulado Fracaso en Siria. Entre ellos está Oxfam, Save the Children and World Vision. Y uno se pregunta cuán responsable, después de todo esto, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la propia Naciones Unidas, Andy. Pues sí, han fracasado las resoluciones, o sea, ahí no pudieron hacer nada. Yo creo que desde hace mucho que hay que cambiar el tipo de trabajar de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Es absurdo lo que ha pasado ahí. ¿Pero por qué es tan difícil de pronto hacer llegar, que es la prioridad de Naciones Unidas, en este caso el Consejo de Seguridad, hacer llegar la ayuda y también proteger a la población civil? Porque es una guerra de representación. Porque ahí está en juego el papel internacional de la China, de Rusia y de Occidente. Ahí se repite un poco la Guerra Fría. Y mientras esto no se disuelve, el Consejo Unido es una cosa que está bloqueada. Sí, creo que ha sido una resolución que ha apoyado recientemente el 6 de marzo pasado Rusia con la utilización de gas cloro sobre la población civil, que ha sido una de las pocas resoluciones que ha apoyado Rusia, pero el resto las ha negado totalmente. ¿Qué se puede hacer entonces o qué debería haberse hecho quizás también para no ver esto que estamos viendo? Lo que pasa hay que poner en contexto cuando salen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por qué Rusia y China hacen uso del veto en cuanto a una actuación en Siria. Venimos que antes de Siria ocurre lo de Libia, hay una resolución, la 1973, para que se intervenga para defender a la población civil, y Francia, Reino Unido y Estados Unidos toman parte por una serie de grupos que ahora estamos viendo pues, que son realmente estos grupos. Luego se intenta hacer lo mismo en Siria, cuando en Libia Rusia y China han perdido todos sus intereses y Rusia y China dicen, esta vez, señores, no vamos a caer en la trampa y nosotros vamos a bloquear y hasta que nuestros intereses no estén salvaguardados, Al-Assad se va a mantener donde está. Y si además ponemos el factor Irán, pues es complicado. Pero hay que recordar que uno de los pocos éxitos que ha conseguido Naciones Unidas es anular el arsenal de armas químicas de Al-Assad. Se puede decir que Obama no cumplió su línea roja, se pueden decir muchas cosas, pero el 97% del arsenal químico que tenía Al-Assad en estos momentos está desactivado. Ups, pero se les quedó fuera del documento el gas cloro. Y lo digo, perdón, porque hay un montón de ONGs que han dicho ese ataque se hizo, aunque, no sé, en la resolución tampoco se dijo que fuera Al-Assad, pero hay evidencias también de mucha gente que está trabajando. Claro, lo ha utilizado Al-Assad, lo ha utilizado los grupos rebeldes, en Irak lo ha utilizado Estado Islámico, lo han utilizado los peshmergas kurdos y lo está utilizando las milicias chiíes. La está utilizando todo el mundo porque además es un producto que se puede encontrar muy fácilmente. Claro, porque es para uso industrial y doméstico seguramente. Pero yo me quiero detener sobre todo en esta parte del programa, en los civiles. Tú anunciabas cifras que son tremendas. Cuando estamos hablando de cuánto, de más de 10 millones de civiles que han huido por la guerra, cuando hablamos que hay 5,6 millones de niños desprotegidos en Siria. Bueno, la UNICEF da la cifra de 14 millones de niños en este momento en estado de crítico. Realmente. ¿Qué significa ese estado Estamos crítico hablando de para la 14 niños que no tienen techo, niños que han perdido a sus padres, niños que han tenido que huir solos hacia terceros países. Es decir, por ejemplo, en este momento en el campo de Sahari, en Jordania, hay alrededor de unos 80.000 refugiados, 87.000 refugiados, de ellos un 30% son niños. Claro, y van a los campos de refugiados porque es ahí donde pueden tener atención médica, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con toda esa gente también que se queda? Exacto, a eso es lo fundamental. O sea, imagínense que te quedas en un país donde el desempleo estaba en 10% y de pronto 4 años después está en el 70%. Es decir, eso quiere decir que allí pocas personas tienen empleo, en simples palabras. Eso por un lado. Vas a ir a un país en el que, lo repetí ahorita,
2 de cada 3 sirios viven por debajo del umbral de la pobreza. Y estamos hablando, umbral de la pobreza significa que esas personas a duras penas logran un euro por día. Es decir, estamos hablando de una situación bastante caótica y sin contar en ese momento todos los peligros de muerte, todas las amenazas. Son personas que han perdido totalmente, o sea, más del 87% del, vamos a decir, el coro habitacional de Siria se ha perdido. Es un caos absoluto. Gente que huye a las fronteras desesperadamente. Totalmente, totalmente. Incluso, por ejemplo, las perspectivas de emigración en los próximos meses hablan de un 15% más. Yo los quiero invitar a Amir, Anti y también Xavier a revisar una gráfica con el tema de los refugiados, más o menos entender qué es lo que están haciendo los sirios, hacia dónde están huyendo, y lo vamos a ver en la gráfica. Fundamentalmente lo están haciendo, por ejemplo, un país como Egipto, que comparte una frontera importante, sin embargo, no huyen, sobre todo mayoritariamente hasta allí. Hay 24.000 personas registradas en esa frontera. Está también la frontera, bueno, con Jordania, Irak, y otra bastante importante también es la que comparte con Turquía, el Líbano. Y también hay gente que se viene a Alemania, que esta es otra parte del debate también, ¿no? Hay gente que pasa por Libia y que desde Libia va a Italia. Es que no hay que olvidar, por ejemplo, que Turquía tiene 1.700.000 refugiados. Imagínense el impacto de 1.700.000 personas, seres humanos, llegando a cualquier país europeo, lo que estaríamos diciendo, y sin embargo no hacemos caso. Por ejemplo, esta semana se ha reunido el nuevo presidente de la coalición nacional siria con el ministro de Exteriores Steinmeier, el ministro de Exteriores alemán, y le ha agradecido a Alemania que sea uno de los pocos países de la Unión Europea que haya accedido a acoger refugiados. En total ha sirios. recibido 21.000 refugiados con todos los problemas internos que sabemos hay aquí. ¿Alemania ha hecho entonces lo suficiente, según tu opinión? ¿O más que muchos otros? No, es que viendo el conflicto, los 4 años, 215.000 muertos, nadie ha hecho lo suficiente. ¿Por qué? Porque nadie ha conseguido crear esa voluntad política para buscar una estrategia política, una solución política. Pero tampoco toda la culpa es de la Unión Europea o de la comunidad internacional. Estamos hablando que la guerra civil siria es el mejor ejemplo de la lucha de poderes que hay en la región. O sea, es... tal como comentaba él, tenemos esta guerra fría regional entre Arabia Saudí e Irán, pero luego tenemos el enfrentamiento dentro de la comunidad intrasuní, los intereses de Arabia Saudí, los intereses de Turquía y la aparición del yihadismo. Todo esto son tantas piezas por encajar en el puzzle que se necesita una mesa de diálogo. Hasta aquí es interesante lo que tú mencionas, Xavier, como todo lo que dices en realidad, pero ¿hasta qué punto abre Siria y todo lo que vemos allí, la caja de Pandora, el sectarismo religioso entre suníes, chiíes y dentro de los propios suníes también, cuando vemos una facción que es radical y otros que quieren combatirlo? Lo que hay que tener en cuenta es que esa caja de Pandora abierta ocurre en un momento en el que lamentablemente la opción de la supervivencia obliga a pensar únicamente en irse a los extremos. O sea, eso es lo terrible. Mucha gente se pregunta cómo es posible que el Estado Islámico haya tenido vamos a decir, esta gran impacto en la población, y es sencillamente por eso que decía Angie hace rato. Es decir, cuando tú tienes la necesidad de comer pan, tú vas a agradecer que alguien arme un horno de pan. Y lo mismo sea chií o suní. Da igual, en ese momento la religión, o sea, yo lo puedo decir desde el punto de vista religioso también, que soy cristiano, cuando uno está en esos extremos, uno dice Dios va a proveer, punto. Yo solamente quiero mostrar este libro que tú escribiste, entre algunos de los que has escrito. Si quieres saber más sobre esta guerra religiosa, lea Santuario de Sombras, de Amir Valle. Interesantísimo, tarea para la casa, como decimos allá en América Latina. O sea, lo fundamental ahí es que toda esa población se va a ir a un lado o al otro. Los términos medios ahí son minoritarios. Y entonces, por un lado, te vas a ir a un lado en el que te vas a huir completamente de toda esa zona, te vas a evadir de todo eso, o te vas a unir a todas estas ramas extremistas. Es lo triste que tiene ese... ¿Qué es lo que ves tú como el principal piedra de obstáculo entre sunitas y chiitas? Para mí toda esta cosa es una cosa producida por gran parte por el conflicto. Porque en Siria como en Irak no hubo ese gran conflicto entre
las sectas entre los grupos, entre chiitas, sunitas, cristianos, incluso los judíos que hubo todavía. Es que no eran sociedades muy polarizadas según las líneas de religión. O sea que sí se sabía, este pertenece a esta religión y este a la otra. Pero hubo buenas relaciones entre la gente. Lo que pasa es que hubo líneas divisorias, que fueron líneas, por ejemplo, de poder. Que Assad, que es alauita, que es una especie de chiita, pues él intentó pues dar buena parte de los cargos de poder a gente que eran también alauitas, por una cuestión de lealtad más que nada, pero no solo, pero sobre todo. Cuando hay una polarización como una crisis como ha habido, hubo también alauitas que eran parte de la oposición, pero fueron en minoría, porque de algún modo se exageran las líneas divisorias. ¿Me pueden creer que ya se nos fue el programa? Nos quedan muy pocos minutos. Solamente quiero preguntarle, con todo lo que hemos hablado acá, ¿es necesario, es el mal menor sentarse a hablar con Al-Assad? Hombre, hay que hablar con representantes del régimen y se está haciendo. Lo que pasa que Al-Assad sea la solución a largo plazo, yo no lo veo. Andy. Sí, yo creo que hay que pararlo y luego habrá que ver lo que sigue. Exactamente. Yo pienso igual, o sea, habrá que sentarse a hablar con alguien del régimen en algún momento y ver qué pasa más adelante. Sí, y creo que al final Al-Assad hay que llevarlo al Tribunal Internacional. Sí. Eso lo veremos. Pero habrá que verlo, Yo no soy tan optimista. Si tú eres optimista, veremos también a él respondiendo por los crímenes. Medio plazo, no sé. Yo creo que eso llevará a la otra. Lleva tiempo. Yo lo veo más en un buen exilio, en Teherán o en Moscú, que no de eso hay de un suficiente tribunal. historia. Bueno, yo solamente recordarles de que el drama de Siria sigue. Hay muchas formas de las que usted también puede cooperar. Les agradecemos su sintonía y, por supuesto, puede escribirnos a cuadriga@dw. Ahí está. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta pronto.